¿Qué tal? ¿Cómo? Eh, Estoy compartiendo pantalla. Sí, Sí, Vic. Gracias. Bien. eh, Les pido disculpas por lo de ayer, pero es que realmente sí, tal y cual como la escribí, lamentablemente he estado con una situación de salud y bueno, ayer no podía, pues, realmente era, era- era imposible pues tener la clase. Por más que intenté, no me sentía bien y vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo lo de propiedad, planta y equipo y estábamos viendo la parte de los intangibles, ¿verdad? Entonces, decíamos, repasando cuáles eran las cuentas de gastos y de resultados que tenían relación con propiedad, planta y equipo, y decíamos que eran, primero, el propiedad, planta y equipo es un activo no corriente, eh, entendiéndose porque su liquidación o su conversión en efectivo es posiblemente un poco tarda más tiempo que otros cuentas del, del estado de situación financiera, como ser las mismas inventarios o las cuentas por cobrar. Y esto, bueno, también cambia mucho en relación eh, a la industria donde pueda estar, que pueda operar la empresa. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, puede sucedió el caso de una empresa que se dedica al tema de venta de gaseosas y a veces estas empresas cuando descontinúan sus plantas, hacen cambio, estas empresas no venden esa planta. No las venden porque simplemente es como crear competencia. Entonces prefieren no realizar un valor y mandarla, digamos, a desmantelar, ¿verdad? Entonces, digamos, el otro tema es, hay empresas, por ejemplo, si ustedes ven la cementera, aquí ustedes que la mayoría están en San Pedro Sula, de Cementeros del Cemento del Norte, que es una empresa que ustedes están, ah, creo yo que la mayoría de nosotros hemos pasado por ahí, ustedes observan que hay empresas que su inversión en propiedad, planta y equipo es bastante fuerte, ¿verdad? Esto es en relación, como les repito, de acuerdo a la industria. Generalmente las industrias de manufactura tienen unas inversiones importantes en propiedad, planta y equipo. Eh, Distinto a quizás empresas como el rubro del retail, donde su mayor inversión está en los inventarios y en las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, digamos, siempre es importante que analicemos la industria donde opera una determinada empresa y en función de ese es el análisis que merece cada una de las empresas. Lo que puede ser bueno en una industria no necesariamente es bueno en la otra porque se maneja por diferentes variables. Hay industrias que son extensivas en inversión de propiedad, planta de equipo. A esas, si lo vemos por tema de estrategia, y Porter dice que esas son barreras de entrada, aquellas industrias que requieren, entre otras cosas, puede ser una licencia o la otra es una alta inversión. Entonces esas son barreras de entrada dentro de la industria de que se desempeña esa empresa, cuando hacemos análisis de industria. Bien, entonces, si lo vemos así, estábamos hablando de las cuentas de terrenos, edificios, mejoras a los terrenos, a propiedades arrendadas, los recursos naturales y los intangibles. Hablábamos que los recursos naturales tienen agotamiento, los intangibles amortización y el tema de los demás, principalmente la propia planta y equipo, es depreciación. La depreciación en sí, si lo vemos desde un punto de vista, ¿cuál es la lógica? Más allá de un efecto de gasto fiscal, es que lo que busca
bajo un principio del marco conceptual contable, es enfrentar el ingreso con el gasto. Entonces, ¿qué quiere decir? Un activo, recordemos que un activo es un bien controlado por la empresa, resultado de sucesos pasados, que va a generar beneficios económicos. Entonces, por ejemplo, esa es una máquina, una máquina. Esta máquina genera ingreso al producir el determinado producto. Ok. Y también genera un gasto, porque esa máquina se desgasta y hay que reponerla, porque la empresa funciona bajo el principio en marcha. Entonces, digamos, la empresa tiene que pensar de que, o la contabilidad la obliga a llevar ese principio pensando de que hay que reponer esa máquina en un determinado momento. Y por otra parte, hay que, en la medida está operando, se desgasta. Entonces no quiere decir que lo que busca es una comparabilidad de los estados financieros. Si la empresa metiera al gasto todo el costo de la maquinaria al inicio, ese periodo saldría castigado y todos los periodos subsiguientes saldrían beneficiados. Entonces, no podría permitir la comparabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la depreciación? Ok, hacemos una inversión que no tiene nada que ver con el gasto, es una inversión, registramos un activo, ya sea bien por una otra disminución de un activo o por el incremento de un pasivo o por el incremento de aportación de capital. Y luego enfrentamos esto con el deterioro que va sufriendo ese activo. Decíamos que lo veíamos que el deterioro es en función de, podemos utilizar aquí en Honduras, fiscalmente se utiliza en línea recta. Creo que hasta cierto punto es como más utilizado a nivel mundial, no solo aquí en Honduras, tengo conocimiento aquí en la región centroamericana y en Sudamérica, en México, es el más utilizado. Entonces, lo que busca es reconocer ese gasto, ¿verdad? Lo que sí a veces cambia, lo que cambia con respecto a lo fiscal es que el, el deterioro quizás es más rápido. Hoy en día, si ustedes observan por ejemplo, el equipo de cómputo, ¿cuántos años creen que fiscalmente se debe de depreciar el equipo de cómputo? Están abiertos los micrófonos. Hay un plazo entre 10 y 15 años para las computadoras. A ver, muy bien. Luego lo debatimos, Darwin. ¿Alguien más? Bueno, comúnmente yo he escuchado que lo deprecian a 5 años. Ok. Bien. Y, ok, bueno, Darwin y Carlos, gracias por participar. Primeramente, digamos, si lo vemos eh, fiscalmente, permite 5 años, ¿verdad? Pero fiscalmente. Mobiliario y equipo, 10 años, como Darwin lo menciona, en el equipo cómputo específico le permite 5 años. La mayoría de las empresas están depreciando los activos de cómputo en 3 años, en 3 años. Y tiene un cierto sentido, pues, porque los equipos, por ejemplo, las laptops, que es hoy con esto de la pandemia, la nueva realidad que vivimos, muchas empresas que tenían ciertos equipos estacionarios están trabajando por migrar a móviles, esto es la laptop. Y entonces, ¿qué pasa? Son equipos que de alguna manera pues tienen una determinada vida útil. Y a cierto tiempo
si bien es cierto, pueden funcionar, pero ya empiezan a presentar problemas. Y si lo hacemos, y otra ventaja es que ustedes no lo han visto tanto, afortunadamente los costos de tecnología han bajado significativamente. Es decir, eh, hace 20 años adquirir un equipo de cómputo era mucho más costoso que ahora, y las capacidades con que se adquirían esos equipos se han, no sé, podría decir, están entre 5 y 10 veces mayor, ¿verdad? Entonces, es una ventaja para todos, para las familias y para las empresas, que los costos de tecnología hayan bajado, se han democratizado. Entonces, por eso es muy importante lo que ha sucedido. Pero realmente, pero realmente también ha permitido que las empresas, obligan a las empresas también a hacer como cambios mucho más rápidos. Y de hecho los equipos están diseñados o están desarrollados con materiales, con recursos, donde ya esos recursos no están pensados como antes, que para que una computadora se utilizara 5, 10 o 10 años. No están pensados más que una computadora se utilice 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí es, por ejemplo, un ejemplo de la depreciación, ¿verdad? Porque en el tema de tecnología, cada 6 meses podríamos decir ya se está obsoleto. Y hay un tema que va relacionado con el tema de la depreciación, y es la obsolescencia, ¿verdad? Puede ser que un activo está bien, funciona, pero ya está obsoleto. Entonces, ya no es posible. Tal vez ya se ha prohibido la forma, o producir de esa manera ya es muy demasiado costosa, ya hay nuevas maquinarias que utilizan menos recursos. Entonces, todos esos elementos son los que van cambiando, y hay que reconocer, digamos, en los estados financieros, en este caso, lo que le llamamos la obsolescencia. No es depreciación. La obsolescencia es un cambio, un avance en la tecnología, donde ya, por ejemplo, eh, presentamos problemas. Ustedes lo miran, por ejemplo, un Windows, un SQL, un iPad o cualquier tipo de dispositivo, donde a veces deja de dársele servicio, deja de dársele soporte. Quizás ese equipo funciona, está bien, pero realmente ya no hay soporte. Entonces las empresas ya no pueden continuar trabajando con un equipo donde el cual ya no tiene soporte. Entonces por eso viene y trabajan de esa manera, ¿verdad? Digamos, eso es muy importante. Luego mide el costo de un activo, de propia planta de equipo. Eh, Como les decía, principio del costo, ¿verdad? Registramos, hay dos formas que nos permiten llevar al costo, llevarlo a costo o al valor de mercado, ¿verdad? Generalmente la mayoría de las empresas utilizan el principio del costo. Inclusive, cuando hay, cuando hay activos que la empresa piensa venderlos, estos activos se tienen que, que registrar en una cuenta aparte, que se llaman activos disponibles para la venta, ¿verdad? Eso es muy importante, porque en el tema de revelación de los estados financieros se debe de declarar esa parte. Entonces, cuando una empresa sabe que va a vender, tiene la intencionalidad de vender un activo, lo pasa para activos disponibles para la venta, ¿verdad? Porque si no, pues la norma dice que es como reclasifica todos los activos, ¿verdad? Entonces es muy importante que una empresa pueda demostrar la intencionalidad que tiene con el uso de los activos. Y por eso también separa esa parte cuando la empresa ya tiene una intención de vender los activos, para
para mejor comprensión de los estados financieros por parte de los usuarios. Precio de compra de terreno, ¿verdad? Esta precio, digamos, si tenemos, lo veíamos la vez pasada, si tenemos un terreno, hay un valor, pero a ese valor le agregamos todos los impuestos alrededor de ello y generamos, digamos, esa parte, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, esa parte, digamos, esa parte es muy, muy importante que la tengamos en cuenta. Luego, por ejemplo, ya digamos, los costos de tener un terreno. Por ejemplo, ya de este momento se cobran los impuestos, se cobran los impuestos, se contabilizan, pero una vez que ya se contabilizan en este momento de la adquisición, supongamos que se paga por ese terreno todos los años impuestos por bienes y servicios públicos, ¿verdad? Y bienes inmuebles. Esos costos, esos pagos los deberíamos de capitalizar. ¿Qué opinan? Yo creo que sí, porque al final impuestos y remodelaciones que se hagan a nuestros activos suman un total. Entonces sí se tendría que reflejar, considero yo. Ok, no, ok, miren, digamos, ese activo, esos gastos ya no se contabilizan como parte del costo, no se le van agregando. Eh, digamos, esos ya no se le van agregando, digamos, todos los costos, todos esos son gastos, realmente, ¿verdad? Entonces, digamos, no los podemos contabilizar. ¿Por qué? Porque es como, le voy a poner otro ejemplo. Tenemos un carro y lo mandamos a pintar ese carro. Está ya rayado, lo mandamos a pintar. ¿Lo contabilizamos, lo capitalizamos o lo mandamos al gasto? Gasto no sería. Al gasto, Ok, ¿por qué? ¿Por qué criterio? porque no le aumenta el precio. Ok, Y le aumenta. ok. No le aumenta, digamos, no le aumentamos su capacidad, no le alargamos la vida útil, por decirlo así, entre comillas, que no hay una evidencia que porque lo voy a pintar le voy a alargar la vida útil del equipo. Entonces, por eso lo mandamos al gasto. Y digamos, los gastos que, digamos, como lo ponía en el terreno, esos gastos es por tenerlo, pues, ¿verdad? Es lo mismo que la matrícula que pudiéramos pagar por el vehículo anualmente. Es parte del gasto por tenerlo, ¿verdad? Pero no lo capitalizamos. Ahora, supóngase que voy a construir un edificio. Si construye ese edificio, supóngase que es una torre de 20 pisos, es para el corporativo. Si me ayudan cerrando el micrófono, por favor. Permítanme. Ok. Entonces, digamos, bueno, ok, vamos a construir un edificio de 20 pisos, va a funcionar el corporativo y vamos a alquilar algunos locales de esos, con estacionamiento y todo.
los intereses que se pagan por el préstamo para construir ese edificio se capitalizan o no. ¿Y hasta qué momento? Si fuese sí la respuesta. ¿Puede repetir de nuevo, licenciado? Sí. Ok, supongamos que la empresa va a construir un corporativo de 20 pisos y requiere un préstamo póngale 20 millones de lempiras. 20 millones de lempiras requiere para construir el edificio. Y se va a tardar 2 años en construir el edificio. Desde el momento 1, desde el momento 0, por decirlo así, saca el préstamo, ¿verdad? Porque póngale que lo que tiene es el terreno y todo el edificio lo va a financiar. Entonces la pregunta es, ¿los gastos financieros de ese préstamo se pueden capitalizar al edificio? Número 1. Y 2, ¿hasta qué momento se podrían capitalizar? Sí, Lick, porque después de los 2 años va a valer más el edificio. Ujú. Ok. Yo pienso que el edificio va a valer menos. El terreno es que puede valer más. Ajá. Entonces, a ver, no es si va a valer más, o sea, sí va a entrar en producción, pero no ha entrado en producción el edificio a dar su utilidad. Ok, un poquito para ponerlos en contexto, lo que lo quiero llevar con esto. La NIC 23 sobre capitalización de intereses o contabilización de intereses le dice que se podría capitalizar intereses sobre aquellos activos durante el periodo que se requieren, digamos, se saca el préstamo y que es necesario para ponerlo en funcionamiento, en marcha, ese activo, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, compramos una maquinaria de extraer aceite de palma africana y adquirimos un préstamo, entonces, y tal vez la vamos a encargar y nos tarda 6 meses o un año para que nos la entreguen, entonces esa parte de los intereses que estamos pagando en ese préstamo en ese momento se le permiten capitalizarlo. Habría que analizar desde el punto de vista fiscal si conviene o no conviene, ¿verdad? Y capitalizarlo. Pero digamos, la norma le permite, más no lo obliga. No le dice que tiene que ser así, solo le permite. Lo mismo, por ejemplo, si usted va a encargar un barco, un avión, por ejemplo, porque, por ejemplo, las compañías que compran aviones, estas compañías los encargan con tiempo. O sea, los encargan por pedido, porque estas compañías, Airbus, o las otras que producen, que hacen estos aviones, las hacen sobre pedido. No es que las fabrican y tienen ahí un stock de aviones y cuando llega alguien a comprar, ahí está lista. No, ellos encargan. Entonces, estas empresas les piden un compromiso, les piden una prima, les piden un compromiso de pago. Todo esto entonces se podría utilizar esa figura de acuerdo a la NIC, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, esa es la parte que ahí es importante que lo tomen. Luego, mejoras a terrenos. Todas las mejoras ubicadas en el terreno se pueden registrar aparte, ¿verdad? No se registran como parte del terreno, sino que registran en mejoras a propiedades de terreno. También podríamos hacer mejoras a propiedades arrendadas y esto se utiliza un método de deterioro, ¿verdad? Por ejemplo, edificios, construcción, los honorarios de arquitectura, los permisos de construcción, los cargos del contratista,
materiales, la labor y los gastos generales permiten el precio de compra, las comisiones de corretaje, ventas y otros impuestos, la reparación o renovación de edificios para su propósito previsto. Eso es cuando, digamos, yo voy a comprar un edificio y todas las modificaciones, todos los ajustes que le debo de hacer para utilizarlo, previo a utilizarlo, yo lo incorporo para como parte de dentro del edificio. Maquinaria y equipamiento, precio de compra menos los descuentos, los gastos de transporte, seguro de tránsito, venta y otros impuestos, ¿verdad? Comisiones de compra, los gastos de instalación, gastos para aprobar el activo antes de su puesta en servicio. También pues los gastos que, por ejemplo, si yo voy a traer una maquinaria y necesito adecuar una instalación, una infraestructura, esos gastos, esos yo se los puedo eh, contabilizar al activo. Por ejemplo, si voy a traer una maquinaria, esta de fábrica de cemento, pero yo necesito hacer una fundición, necesito hacer todo un adecuamiento para ponerlo en marcha. Entonces eso se le considera como parte del costo de ese activo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, si tengo que hacer una plancha, esa plancha se va a deteriorar en función del mismo tiempo que tiene el activo, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí es lo que se contabiliza, ¿verdad? Lo otro está, aquí le llama libro arrendamiento de capitales, pero generalmente nosotros lo conocemos como arrendamiento financiero, ¿verdad? Hay una NIC que trata de esto. Los arrendamientos financieros son aquellos arrendamientos que incluso hay muchas ahora ventas de viviendas que le permiten, en lugar de hacer la venta pura, por ejemplo, le permiten hacer arrendamiento, que es prácticamente es una compra-venta, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, eh, sin embargo, no hay un traspaso de la propiedad, no hay una hipoteca, sino que hay un contrato de arrendamiento y es prácticamente por su vida útil, ¿verdad? Sí me estoy dando a entender esa parte. ¿Han conocido eh, ese tipo de modelo de contrato de arrendamiento financiero? Se da mucho en vehículos, en maquinaria, o le llaman leasing también. En inglés es leasing, ¿verdad? Y usted paga una renta mensual y prácticamente al final de un determinado periodo, ese activo pasa a ser suyo, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, ese es el arrendamiento financiero. Locales también, por ejemplo, bajo arrendamiento financiero, la venta de estos condominios que hicieron ahí por la FECITLAN son bajo la figura de un arrendamiento financiero, ¿verdad? Paga una prima y paga una mensualidad y al final de un determinado periodo usted va a ser el dueño. Ese es un arrendamiento financiero. Carros también, hay esquemas de ventas de carros, el crédito, que son bajo el esquema de arrendamiento financiero. Bueno, aquí lo que estábamos viendo, lo de capitalizar los costos, ¿verdad? Lo único que los costos se capitalizan hasta cuando ya se va a poner en marcha, así como cuando el edificio solo vamos a poder capitalizar los primeros 2 años, ya los años una vez ya puesto en marcha el edificio, esos no se capitalizan, sino que se llevan al gasto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una compra combinada, digamos aquí Andrea Ortiz pagó 110,000 por la compra combinada de un terreno y un edificio, y ahí tenemos que hacer la separación de cuánto es el terreno y cuánto es el edificio. ¿Por qué? Porque recuerden que el terreno no se deprecia, ni se amortiza, ni nada, y el edificio sí, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la separación del registro. Si lo vemos acá, nosotros tenemos que hacer
registraríamos lo que es el terreno y lo que es el edificio. Distinción entre gasto de capital e ingreso. El gasto aumenta la capacidad o eficiencia o alarga la vida útil. Si ese gasto no aumenta la capacidad o eficiencia o alarga la vida útil, eso se lleva al gasto corriente. Ese es el ejemplo que yo les ponía con el vehículo, que lo estamos pintando. Si ese gasto aumenta la capacidad o eficiencia o alarga la vida útil, ese gasto es un gasto de capital y por lo tanto se capitaliza, lo podríamos decir, se lleva como parte del gasto de capital y llevarlo al activo. Tenemos un edificio y le hacemos un anexo, entonces sí estamos aumentando su capacidad, ¿verdad? En ese caso estamos aumentando su capacidad, entonces por lo tanto sí se capitaliza. En el tema de la depreciación de los activos de la planta, es costo base, hablábamos de un valor residual y una vida útil estimada, ¿verdad? Esa vida útil estimada es lo que nosotros tenemos que digamos, eso es lo, digamos, que lo que nosotros tenemos que ver. Luego está el valor residual. El valor residual estimado es por cuánto yo podría vender ese activo al final del periodo de esa vida útil, ¿verdad? Y luego la vida útil es por cuánto este activo me va a funcionar de una manera óptima, ¿verdad? Entonces uno dice, por ejemplo, en el tema de los vehículos son 5 años. Entonces uno dice, bueno, pero un vehículo le puede seguir funcionando después de los 5 años, sí, sí le puede ir funcionando. ¿Vale la pena? Depende, ¿verdad? Pero ya después de los 5 años ya el vehículo ya no presenta las mismas funcionalidades o las mismas seguridad de las prestaciones como antes de los 5 años, por decirlo así, ¿verdad? Y ahí que incide es el uso, ¿verdad? Pero si nosotros lo vemos por otra parte es los vehículos que son utilizados para transporte. Esos vehículos se deprecian muy rápido, entonces digamos ahí la vida útil es menor, quizás a 5 años. O lo vemos en las motos que tienen, que algunos de nosotros podemos utilizar para transporte. Esas motos no duran 5 años, van a durar menos. Y más si mi trabajo o me dedico al tema de mensajería. Entonces va a durar menos. Entonces, digamos, si, por ejemplo, viene una empresa de estas, de mensajería, de comidas y establece algo, digamos, pues, supongamos que fueron los dueños ellos de las motos, requiere menos tiempo. No le podría dar 5 años de vida útil, ¿verdad? En este caso no son de ellos, pero les pongo como ejemplo. O una empresa de transporte. Entonces, esa empresa de transporte, algunas de ellas, sus buses, o realmente, idealmente no deberían de utilizarse tanto tiempo, ¿verdad? Bien, objetivo 2, contabilizar la depreciación. Si nosotros lo miramos, ahí pues hablábamos de 3 métodos principales: línea recta, unidades de producción y sobre saldo doble decreciente, ¿verdad? O suma de dígitos también. En ejemplo de depreciación, de método de depreciación, por ejemplo, aquí le estamos poniendo que esta compañía compró una camioneta de reparto el 1 de enero de 2020 por 22,000, ¿verdad? La compañía espera que la camioneta tenga un intercambio de $2,000 al empiras, al final de la vida útil. La camioneta tiene una vida útil estimada de 100,000 millas o 4 años, lo que suceda primero, ¿verdad? Entonces, tiene una estimación. Entonces, aquí está cumpliendo, hay un valor de costo, hay un valor residual, ¿verdad? Y hay una vida útil. Esos 3 elementos es importante para que nosotros podamos realizar una depreciación, ¿verdad?
Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Tal vez preguntarle, licenciado, cómo nos va a evaluar porque ya nos queda como un mes de clase. Sí, Y, yo, por ejemplo, a mí en lo personal no me gustaría que en el examen me llegase a reventar con un examen práctico porque la verdad voy a salir reventado. no, básicamente los exámenes son de comprensión y no hay problema, yo aquí lo estoy diciendo y hasta grabado puede que está quedando. Yo sé que yo he tenido inconvenientes, he tratado de hacer, son cosas que se me han escapado de las manos, créanme que es un tema de salud, no, no voy a mentir o engañar sobre eso, no juego con eso, pero sí, yo estoy consciente que he sido afectado, les he afectado por eso y yo voy a asegurarme de que ustedes puedan lograr el conocimiento, porque si ustedes ven, por lo menos yo trato de hablarle de lo que vamos a ver el tema, pero también hablo de lo que sucede en la vida práctica, porque afortunadamente he tenido bastante experiencia en esto y voy allá más allá de lo que puede transmitirle un libro, sino más bien de una experiencia vivida. Y, y yo entiendo su preocupación y créame que me voy a encargar de que de alguna manera, no voy a poner notas por ponerlas, porque no puedo hacer eso, pero sí yo les voy a apoyar para que puedan salir adelante. En eso yo estoy claro y, y estoy trabajando para ponerme, deseo ponerme al día, sinceramente este fin de semana, del tema de salud, desde la semana pasada se me complicó. He tomado medicamentos, he ido al médico y todavía no estoy bien, ¿verdad? Lo soy sincero, pero y les pido una disculpa, porque eso es lo que merecen, pero no es más otra cosa que eso, pues, ¿verdad? Pero no sé si, digamos, de lo que hemos visto hoy, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Porque en la medida que ustedes preguntan, también es importante ir aclarando esto. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas Encantado noches, de sí. escucharlo. Sí, también yo tengo inquietud, igual que los demás compañeros, ¿verdad? Por la situación que se ha dado en la clase, que no, casi no la hemos tenido, y pues que de repente ya va a ser el examen. Bueno, ya ahorita vamos precisamente al segundo examen en las demás clases, Sí, y esta clase sí, pues sí, no sí. hemos hecho ni el primero. Entonces sí nos preocupa porque no hemos sido evaluados y no queremos ser o caer en una mala evaluación por no haber tenido pues clase, algo así. Sabemos que no es ¿cómo le digo? Su situación porque usted ha estado enfermo, ya lo dijo. Pero sí, también otros tenemos problemas de conectarnos cuando usted da la clase porque a veces no estamos programados, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío, yo viajo bastante. Yo vivo en Puerto Cortés, viajo a San Pedro Sula, trabajo con asuntos de aduana y trabajo yendo hacia la frontera de Guatemala también. Entonces, a veces se me es difícil con la comunicación. Entonces, tal vez en los Ujú. días que usted da la clase yo no puedo y si en los días que yo puedo, pues usted también no puede. Entonces me he visto en ese inconveniente. Entonces sí quisiera que nos ayudáramos bastante y pues por lo menos ahorita ver cuándo va a ser la otra clase que vamos a tener y así aprovecharla al Mañana, máximo, ¿va? mañana vamos a tener la otra clase de hoy, de mañana en adelante, de hoy en adelante vamos a tener las clases, pues, ¿verdad? Como le digo, ya me siento un poco mejor, ¿verdad? No estoy, le voy a decir, no estoy al 100 pero sí ya me siento mejor y vamos a tener la clase. Créanme que yo sé que, digamos, esta situación, pero sí voy con el tema de que me interesa de que ustedes puedan entender y por eso voy explicando, trato, o por lo menos ese es mi objetivo, de explicarles lo más a detalle de lo que implica, digamos, en este caso que estamos hablando de propiedad, planta y equipo. Ok,
muchas gracias, licenciado. Gracias, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, digamos aquí, nosotros, aquí tenemos primero el costo del activo, 22.000. Luego el valor residual, 2.000. Si ustedes lo ven, es es un poco menos del 10%. Si lo vemos fiscalmente, aquí en Honduras, es el 1%, ¿verdad? El valor residual. Y en el caso acá es la estimación de la vida útil es 4 años. Si nosotros lo vemos en los carros acá, si usted compra un vehículo, le dicen, bueno, 100.000 kilómetros o 3 años, lo que suceda primero, digamos, es como la garantía que le dan. Entonces, digamos acá, usualmente las empresas lo que utilizan es el tiempo, no el recorrido por kilómetro. Salvo algunas empresas que requieren y se van a alzar y presentan una solicitud especial de agotamiento, de depreciación, perdón, de depreciación de la tipo acelerada, ¿verdad? Entonces, digamos aquí lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Tenemos el costo menos el valor residual entre la vida útil, los años de vida útil. Entonces, digamos, nosotros decimos 22.000 menos 2.000, nos quedan 20.000. Entre 4 años nos da 20.000. Perdón, nos da 5.000. Estos 5.000 son los valores que se deben de depreciar anualmente. La depreciación debería de ser en estos 4 años cada una de 5.000. ¿Qué quiere decir? Ok. Aquí es muy importante que lo vamos a tomar en cuenta. Permítanme. Por ejemplo, ¿qué partida nosotros vamos a hacer con la compra de este activo? Vamos a cargar vehículo, ¿verdad? Y el vehículo va a ir cargado por 22.000. Supongamos que lo pagamos vamos a decir que dimos una prima de 2.000, de 3.000, le voy a poner para que no se vaya a confundir con el valor residual. Y lo demás lo hicimos por un préstamo por pagar. Un préstamo. Ok, entonces aquí nos quedarían 19.000. Esa es la adquisición del activo, ¿verdad? Después nosotros lo vamos a depreciar. ¿Cuál sería la partida que vamos a hacer para depreciar ese activo? Ok, vamos a cargar gasto de depreciación, vehículo, contra depreciación acumulada de vehículo. Entonces dijimos que era 5.000, ¿verdad? Muy bien. Y eso es el registro que vamos a hacer, que se va a hacer todos los años. En la práctica, las empresas hacen la depreciación mensualmente. Entonces, ¿qué harían? Dividen los 5.000 entre 12 y se hace una depreciación mensualmente. Pero aquí lo estamos haciendo anualmente, pero en la práctica, la mayoría de las medianas y grandes empresas, o sea, pues voy a decir, las grandes empresas lo hacen mensualmente. Las medianas y pequeñas, gran mayoría lo hacen mensualmente. Las microempresas lo hacen anualmente, ¿verdad? No hacen los registros mes a mes.
¿verdad? Esa sí, digamos, cambia. Pero digamos, si lo vemos el registro, es eso. Cuando no, como esta partida es la que vamos a repetir año con año, la vamos a hacer por 4 años, por 4 años. Al final de esos 4 años, ¿cuánto hemos acumulado de depreciación acumulada de vehículo? 20.000, ¿no? Ok, muy bien. Entonces vamos a, si nosotros hacemos el mayor de depreciación acumulada de vehículo, vamos a tener 5.000 el año 1, 5.000 el año 2, 5.000 el año 3 y el año 4 tendríamos esto. Y aquí tendríamos 20.000. Ok, como estamos en los últimos minutos, hasta aquí se ha entendido, ¿se ha entendido? ¿Compañeros? Sí, Lick. Creo Sí, que aquí estamos ok. claros. Ok, muy bien. Entonces, para mañana vamos a resolver, les voy a dejar la tarea, háganme la partida vendiendo el vehículo por 5.000. Ya vimos la partida que cuando lo cargamos, ¿verdad? Cuando lo registramos, ya vimos la partida de las depreciaciones anuales y ahora vamos a hacer la partida de descargo. ¿Se entiende? Por una venta de, vamos a poner que la venta lo estamos vendiendo esa camioneta por 5.000 mediante cheque, mediante depósito. No cheque, sino mediante depósito. ¿Les parece? Mañana nos miramos entonces. Que tengan una feliz noche. Está bien, Ley. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Hasta luego. Buenas Bueno, noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches, que se mejore. gracias, hasta luego. Bueno, Lili, que se mejore. gracias.